Álvaro Obregón. Álvaro Obregón asumió la presidencia en 1920 tras la rebelión de Agua Prieta, que desconoció al presidente Venustiano Carranza. Obregón representaba a la facción sonorense de la Revolución junto con Plutarco Elías Calles y Adolfo de la Huerta, y encarnaba el primer intento serio de consolidar un régimen estable después de una década de guerras civiles. Para consolidar el poder presidencial, Obregón fue muy hábil y supo negociar con diferentes grupos revolucionarios, campesinos, obreros, militares y caudillos regionales. Con él se empezó a definir un presidencialismo fuerte, con capacidad de arbitraje. Ante los muchos generales que todavía tenían poder después de la revolución, Obregón usó estrategias de cooptación, darles cargos, gobernaturas, embajadas o represión si se rebelaban. Por ejemplo, sofocó la rebelión de Adolfo de la Huerta en 1923. En su relación con Estados Unidos, uno de sus grandes logros fue el Tratado de Bucareli en 1923. Con esto los norteamericanos reconocieron su gobierno a cambio de acuerdos que protegían sus intereses petroleros. Aunque fue criticado como una claudicación, le dio estabilidad internacional. Obregón entendía que se necesitaba de un partido político fuerte. En este aspecto comenzó a preparar a su sucesor, Plutarco Elías Calles, y a sembrar las bases del sistema que luego derivó en el PNR de 1929 y más tarde en el PRI. En aspecto económico buscó recuperar la producción agrícola e industrial. Se realizaron repartos de tierras, aunque limitados, aproximadamente de 1 millón de hectáreas. Lo importante es que se legitimó el ejido como figura legal, base del reparto agrario del México del siglo XX. Además, con el Tratado de Bucareli, buscó atraer capital estadounidense, sobre todo en petróleo y minería, sin romper con la Constitución de 1917, especialmente con el artículo 27. Se equilibró entre soberanía y necesidad de inversión. En cuanto a las obras públicas que promulgó, se reconstruyeron ferrocarriles, caminos y se fomentó la irrigación agrícola. Fue un gobierno entonces de recuperación más que de crecimiento. En las finanzas públicas el gobierno buscó estabilizar la moneda y mejorar la recaudación. Obregón entonces supo mantener cierto equilibrio fiscal pese a la debilidad de la hacienda pública. En el análisis social en cuanto a educación, uno de los ejes fundamentales fue la creación de la Secretaría de Educación Pública en 1921, la cual quedó encabezada por José Vasconcelos. Entonces se impulsó una cruzada contra el analfabetismo, la creación de escuelas rurales y técnicas, además de proyectos culturales como el muralismo, ¿sí?, que digamos fue prodigado en muchos aspectos por Rivera, Orozco y Siqueiros. En cuanto al movimiento obrero, Obregón se apoyó en la CROM, que es la Confederación Regional Obrera Mexicana, de Luis N. Morones. Dio concesiones a los trabajadores organizados, pero también controló el sindicalismo para que no se volviera un autor autónomo. Con el campesinado no se satisfizo plenamente la demanda de tierras. Lo que sí se dio fue un reconocimiento político a los campesinos y se empezó a canalizar sus luchas dentro del sistema. Después de la revolución y la constitución de 1917, las relaciones con la iglesia eran bastante complicadas. Entonces, su relación con la iglesia fue menos agresiva que con Carranza. Aunque se defendió el Estado laico, no buscó un enfrentamiento abierto. Esa confrontación llegaría después, en el gobierno de Calles. Se ponderó una cultura nacionalista. La educación y las artes se usaron para crear una identidad mexicana postrevolucionaria. Los murales, la música popular y la literatura sirvieron para unificar una nación fragmentada. En conclusión, Obregón fue el arquitecto de la transición de la revolución a un estado estable y centralizado, aunque su estabilidad se logró a base de negociaciones, concesiones y, cuando fue necesario, represión.